Y comenzamos con una tragedia, la verdad. Un muchacho que se quitó la vida debido a una situación tremendamente confusa y difícil. Claro, él es era un joven no vidente que se puso a tocar su armónica como lo hacía durante mucho tiempo. Finalmente, tras un acto de discriminación, fue expulsado del metro. Él se quita la vida. Anoche hubo una protesta en manifestación, en rechazo a lo que le ocurrió a Felipe Ignacio Díaz Brito. Según el relato de su propio hermano, Felipe fue discriminado por los guardias del metro, siendo humillado y también amenazado. A la mañana siguiente se da cuenta de que Felipe estaba muerto, colgado en una escalera de su casa. Nosotros queremos compartir con ustedes en estos momentos algunas declaraciones de sus familiares. Pongan atención. Vamos a verla en un minuto más adelante, pero estamos viendo parte de esta protesta que se llevó a cabo a la salida de la estación Pudahuel. Este joven llevaba mucho tiempo tocando la armónica, era la manera que tenía de poder ganarse un poco de dinero. Recordemos que la inclusión laboral en nuestro país es tremendamente escasa. Sí, claro. Y de alguna manera este tema, este caso, este lamentable caso que de verdad toca en lo más profundo de muchos de nosotros, vuelve a poner un tema en discusión que es bastante interesante, que tiene que ver con la discriminación, que tiene que ver con la ignorancia de la sociedad frente a lo que significa ser una persona con capacidades diferentes. También vuelve a poner el tapete el tema de la inclusión social en nuestro país. Existe la inclusión social, es que la inclusión social lo alberga todo, ¿vale? La parte escolar, la parte laboral, la parte social. ¿Existe la inclusión? No, al parecer no existe, porque todos somos Felipe, una discriminación más, una vida menos, era lo que decía su amigo y familiar. Empezó ayer a dar vuelta a través de las redes sociales. En un primer momento, de hecho, ni siquiera sabíamos si era real o no, porque nos parecía por el nivel de impacto, claramente. Era muy impactante. Y lo que pedía el hermano era testigos. Sobre todo su hermano Diego, que era lo que estaba pidiendo era testigos del hecho, porque a lo que él le pasó fue lo siguiente, que él supo que su hermano llegó a su casa muy afectado por lo que le había sucedido en la estación de metro. Recordemos que él llevaba... yo conozco gente que todos los días se baja en la estación Pudahuel del metro y efectivamente él llevaba mucho tiempo ahí, era de todos los días, toda la gente que pasa por esa estación, que no es la salida principal, es una salida que es donde está ese supermercado, que la gente que seguramente se baja en esa estación lo conoce. Ahí está la gente que se fue a manifestar espontáneamente, hay que decirlo. Testigos de lo que sucedió. Ellos quisieron manifestarse y quisieron decir de alguna manera no más discriminación, no más casos como el de Felipe. A continuación un testimonio de una de sus amigas. De su amiga Karen. El Pipe o Uripe, como era conocido mi amigo, se encontraba en la escalera tocando su armónica. No le hacía un daño a nadie. Cuando fue desalojado por una guardia del metro Pudahuel, fue desalojado con estas palabras: sigo está estorbando el paso de los usuarios, diciendo que se hacía el ciego, que con su cagada de perro tenía todo cochino, cosa que es mentira, porque mi amigo solía andar con dos bolsitos, dos morrales, uno donde echaba su moneda que se ganaba, porque ese era su trabajo de mi amigo. La pasión de él era la música. Y el otro donde tenía la comida y una botella con agua de su perro. No conforme con eso, me dirigí al frente y pedí hablar con el jefe de esta señora. La respuesta de ellos fue que Felipe estaba acostumbrado a pedir plata, que estaba acostumbrado a estorbar, porque esas fueron las palabras del jefe, que mi amigo era un estorbo para el metro. Y la última vez que vi a mi amigo fue ayer, porque él quedó muy afectado de la forma que lo trataron. Mi amigo sufrió discriminación por parte del metro y de su funcionaria. Y hoy día en la mañana me encuentro con la sorpresa que se había quitado la vida. Y nadie da respuesta. Y falla todo, ¿sabes qué? Aquí falla el protocolo, aquí falla la forma en que se comunica, aquí falla la inclusión, pero aquí falla también la humanidad de las personas. Mira, ella es Karen, ella es súper loco, porque esto lo que sucede es que Karen está ahí. Claro. Se encuentra con la situación. Ella la presencia, ¿no es cierto? Lo ve a él muy desesperado, a Felipe, que estaba llorando incluso, porque se pone a llorar con los funcionarios del metro. No podía encontrar su carnet de no vidente, porque dudan de su condición. De discapacidad. Claro, dudan de su condición de discapacidad visual, digamos. Empieza a buscarlo él desesperado y se encuentra con esta amiga, Karen, y ella... ya pensando, dice, ya, ok, es una funcionaria externa seguramente. Porque puede ser nueva, no tiene idea quién es, ok, no son palabras, pero no importa. Vas a hablar con el jefe de la estación.
ella, Karen, de mutuo propio, digo. Claro. Entonces se encuentra con el jefe de la estación y le explica la situación. Le dice que él habitualmente está ahí, que es no vidente, que es no vidente, que él no... Y ahí el jefe de la estación, bueno, la escuchamos a ella, la sarta de lecera, que estorbaba, que era un estorbo para el metro. Que era su perro Lazarillo. Los perros Lazarillo no se cuestionan, legalmente no se cuestionan. Exacto, se pueden subir hasta en los aviones, o sea, en todos lados. Exacto, son parte de la vida de las personas que tienen discapacidad visual. Entonces es muy... yo siento que falla eso. Él, por supuesto, no le podemos echar la culpa solamente a estas personas. Seguramente Felipe ha visto que sintió que muchas puertas se le cerraron durante Esta es la su vida. gota que rebasó el vaso. Por supuesto, esto no fue una cosa de la noche a la mañana. Sencillamente este hombre no aguantó más. O sea, hasta ahí le alcanzó su nivel de paciencia, su nivel, obviamente, de desgracia respecto al trato de terceros. Yo me pregunto, ¿qué cambió? Porque en algún momento alguien considera a esta persona que se gana honradamente la vida, que hace lo que puede, no se le siquiera podemos preguntarle si él quiere hacer eso o no, que alguien lo considera un estorbo. Pero ¿sabéis qué, Salfate? Es que ahí hay una pregunta y también un llamado para todos nosotros. Tenemos que sacar lecciones de este lamentable caso y el primer llamado es hacernos responsables de las cosas que decimos. Sí. Cuando tú Excelente. agredes a una persona verbalmente, tú te tienes que hacer responsable finalmente de que esas palabras pueden desencadenar una tragedia como esta. Cuando tú le haces bullying, cuando tú de alguna manera dudas de la condición de no vidente o más bien de discapacidad visual de una persona que tú ves todos los días tratando de ganarse de manera honrada con lo que él sabe hacer, que es tocar la armónica, un poco de plata, me parece que hay gente que está bien, capaz que legalmente no se puede hacer mucho, pero hay gente que la conciencia les va a pesar y que ojalá aprendan la lección, que dejen la ignorancia al lado y que aprendan a que sus palabras sí efectivamente pueden provocar acciones terribles. Un tío y un hermano de Felipe se hacen cargo de este dolor, se hacen cargo de este difícil momento. Escuchémoslo. Los guardias, los carabineros que estaban ahí también discriminaron a mi sobrino. Hicieron lo mismo que hizo Metro, Carabineros hizo lo mismo con mi sobrino. Lo mismo, porque Carabineros, por lo menos podría haberle pedido el carnet. Mi sobrino tenía un carnet no vidente. No le dieron oportunidad. Mi sobrino tiritaba, lloraba. 25 años. Nosotros nos enteramos ayer porque él nos contó, pero recabando más información y la gente que se me acercó ahora nos dijeron que ya le había pasado muchas veces, o sea, hay muchos testigos, no de la situación que ocurrió ayer, sino que esto ya era recurrente, ya había tenido hostigaciones por parte de Metro anteriormente. Entonces, mucha gente nos contó que lo habían defendido, que la persona lo había tratado mal, que lo había humillado, que lo había tratado garabato. Entonces, ya esto era recurrente, solamente que el día de ayer él nos contó y al de hoy en la mañana ya no lo tenía. Claro, Diego dice de alguna manera que era una situación que lamentablemente y ellos como familia desconocían, venía arrastrándose hace algún tiempo. Cuando ellos van a tomar contacto con la amiga Karen que trabaja ahí, con los otros comerciantes que están en esta salida de la estación de metro, se dan cuenta que era una situación que se venía arrastrando y que mismo Felipe les cuenta el día antes de tomar esta decisión. Era algo que venía de alguna manera sofocándolo, era una bola de nieve. Y no era un hecho puntual. Acá estamos viendo un acto de constancia. Sí, claro. Y esto empieza ayer a correr a las redes sociales el Facebook que escribió su hermano, que veíamos en las imágenes justamente, Diego, y que esta manifestación que nosotros estamos viendo también se produce justamente a raíz de que la gente, él le pone un Facebook para encontrar testigos de la discriminación. Escribe lo siguiente: el día de ayer, como todos los días, mi hermano Felipe Ignacio Díaz Brito regresaba de trabajar en el Metro Pudahuel, donde cada día tocaba su armónica acompañado de su perro guía Colt. Pero esta vez era diferente, ya que muy triste al llegar a casa nos contaba que los guardias del metro lo habían humillado diciendo que se fuera y que dejaran de engañar a la gente, ya que no era no vidente. Lo amenazaron con carabineros y crearon una situación en que él no soportó. Me contó que lloró delante de ellos, se puso muy nervioso y no pudo mostrar su carnet de no vidente. Además me contó que una amiga de años lo había visto y reclamó por la situación. Por lo que dijo, esta persona se llama Karen. Hoy, cuando Diego se iba a su trabajo, encontró a Felipe colgado de la escalera y sin vida. Necesito saber si alguien más pudo ver lo que ocurrió ayer, que se comunique conmigo, por favor. Y luego de eso es que se provoca esta manifestación que es prácticamente... Comienzan a aparecer todos los testimonios de lo que veíamos. O sea, comienza a aparecer gente que decía, esto ha pasado antes, esto es reiterado. Y el tío además señala algo que es bien preocupante. Ante la presencia de Carabineros no intercede de manera
justa, me da la sensación, me da la impresión, es una opinión muy personal, pero creo que apoyan finalmente la actitud de la funcionaria del metro y de alguna manera también discriminan Es que hay un tema importante, Salfate, hay un tema importante que tenemos que tener en claro, que la discriminación parte y nace a partir de la ignorancia. La ignorancia hace que muchas veces discriminemos. Y la ignorancia hace que se crea que las personas con discapacidad visual tienen solo un tipo de discapacidad visual. Y hay distintos niveles, distintas enfermedades, distintos grados. Yo siento que de verdad es un hecho completamente lamentable y que vuelve a poner el tema de la inclusión, vuelve a poner el tema de la discriminación. No solo los 29 y 30 de noviembre, cuando se hace la de Teletón, somos todos los chilenos, wow, nos golpeamos el pecho, vamos a donar, pucha que somos buenos. Tiene que ser los 365 días del año. Eso hace una sociedad justa, eso hace una sociedad a la larga inclusiva realmente. Me encantaría que el Senadis no solo trate de un discurso correcto y que preste ayuda legalmente si es que llegase a comprobarse el hecho de la discriminación. Claro. Me gustaría que se tomara de verdad el toro por la asta una vez de la discriminación en el país. Exacto. Nos acompaña esta mañana en el estudio Macarena Venegas, abogado. ¿Cómo estás? Macarena, buen día. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. ¿Estamos ante la presencia de un acto claro de discriminación, inapelable de discriminación? O sea, en realidad estamos frente a un hecho que es inaceptable ante todo. Cuando hablamos, en el fondo, claro, no es solamente las acciones legales, sino que también un cambio cultural, porque finalmente las leyes lo hacemos todos y también, en el fondo, en la medida que nosotros demostramos, más allá que una ley, pero yo siempre digo, esto todo se arregla con leyes. Es como el caso Zamudio, que en el fondo salió la ley antidiscriminación y claro, verá el Senado dice que efectivamente es un caso de discriminación y se podrían tomar las acciones legales. Pero yo siempre digo, ante estos casos de discriminación tan evidentes, es un tema finalmente cultural, de cómo nosotros también, que conformamos la sociedad, tratamos a la gente que tiene algún tipo de discapacidad. Entonces, ahí es donde finalmente todos tenemos que hacer una reflexión propia y decir de qué manera estamos aportando a que esto no exista. Pero es que no solo cómo los tratamos, es qué oportunidades les damos también. Que también es súper distinto, porque este joven era tremendamente talentoso según sus cercanos para la música, pero no tenía cabida en un grupo musical, en el ambiente de la música misma. Entonces, ¿qué le queda a él? Es ganarse la vida a la salida de un metro, como dicen ahí, dar lástima, mendigar, pedir plata, como si fuera un crimen tan tremendo como aparentemente le hicieron a él creer. Y aquí hay dos temas, porque ojo que Metro tiene una política que es súper fuerte con los músicos. Hay muchos músicos que entran incluso a los vagones, y eso está totalmente prohibido. Sí. Ellos pagan su boleto y todo y se meten a los vagones a tocar música. Yo te digo, como usuaria de Metro, yo agradezco cuando me encuentro con una persona tocando música. ¿Qué pasa con ellos? Y a ellos los echan de una manera súper agresiva. No es fuerte, no es así como livianito y chiquillos pueden salir. No, es tremendo. Y es con lucha y uno lo ve. Sí. Y la verdad es que está esa parte. Pero además, Felipe estaba en un lugar donde habitualmente uno ve gente en el mundo entero tocando en todos los metros del mundo, que es en la salida. O sea, ahí uno siempre escucha, porque además... O en el descanso o en la salida. Porque además tiene un sonido particular, como hay una caja, hay un eco que hace que suene muy bonito. La acústica es favorable, exacto, para los músicos. Entonces, a mí me pasa que por un lado está esto de ese tema y por el otro lado está el tema que dice la Julia y que tiene que ver con también lo que decía la ONU cuando fue el tema de la Teletón. En el fondo, esas mismas personas que van a donar plata contratan a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Esas personas, ¿cuántas de esas personas encuentran trabajo? Claro, efectivamente. Entonces, tienen una oportunidad laboral. Exacto. Claro, una cosa, tienes razón, o sea, una cosa es como cómo los tratamos, que es un cambio cultural, pero también dentro de ese tratamiento es cuántas oportunidades, claro, les damos a esas personas para que efectivamente sean iguales, seamos todos iguales. Claro. Según entiendo, por ejemplo, en países como Ecuador, de cada 2 empleados que tú tengas en tu empresa, en tu oficina, tienes que contratar una persona. ¿De cada cuánto, perdón? Como 12 o 20 tienes que contratar una persona con capacidades diferentes. Entonces, claro, tú los haces parte de la sociedad. Sí, hay fundaciones impresionantes en Ecuador que les enseñan el trabajo, recrean el modelo de dónde van a trabajar y finalmente los llevan a las distintas oficinas y se integran de manera completa, activa y se sienten útiles y finalmente no tienen que andar como pidiendo y rogando un pedacito del metro para que les den unas monedas para poder sentirse útil, como si fueran un estorbo, como le hicieron sentir a este joven. Pero es que aquí en Chile... y eso es lo indignante, eso es que como todavía no aprendemos la lección, solo la aprendemos para la Teletón. Pasa el día de la Teletón y se nos olvida. Claro, lo que pasa es que creo que aquí en Chile, a raíz de las campañas que se hacen y a raíz de cómo vemos el tema de las capacidades diferentes, tenemos una mirada súper paternalista respecto de situaciones como un joven no vidente. Entonces hay que darle una limosna, hay que darle una ayuda. Perdón,
Ese hombre tiene mucho que aportar. Él es parte de la cultura, él es parte de la esencia de Chile. Él puede aportar con su música en un lugar de transporte público que vive colapsado, que la gente lo pasa pésimo en el metro, la gente lo pasa pésimo en el Transantiago. Él aporta un grano de alegría, un grano de emoción, un grano de arte. Y por el solo hecho de ser no vidente resulta que, bueno, es que como la gente dice, es que lo que pasa es que es cieguito, hay que ayudarlo. No, reconozcamos su aporte. Él tiene mucho que dar. Exacto, perfecto. Está pidiendo limón, está entregando arte. Exacto. Y hay dos discriminaciones ahí, porque está por un lado el músico, que también es bastante... Ya los músicos tienen pocos espacios para desarrollar su arte. Cuando en realidad, por eso yo te digo, a mí me extraña que los traten como si estuvieran, a los músicos en general en el metro, como si estuvieran haciendo algo malo, como si estuvieran robando. Si te juro que ni a los ladrones los tratan así, no los buscan. A los carteristas los tratan con más dignidad que a las personas que están haciendo música. Y están haciendo música, que uno lo agradece, de verdad. Como usuario del metro, te voy a decir cuando está la música. Entonces... Ahora, nosotros tratamos de obtener una información o algunas palabras de parte del metro. Ellos dicen que por el momento no van a tener una vocería en relación a este lamentable hecho, claramente. O sea, hay que entender, deben haber sido muchas veces las que este joven a lo largo de sus 25 años de vida sufrió discriminación. No es solo esta la primera vez en el metro. Y lo que hace de alguna manera y la lección que podemos sacar, y si algo bueno podemos obtener de esta lamentable pérdida de Felipe, es que tenemos que cambiar como sociedad. Exacto. Es que tenemos que dejar de discriminar, es que tenemos que aprender, tenemos que dejar la ignorancia de lado y, por supuesto, de una vez por todas, tenemos que tratar de construir todos, porque todos, desde el gerente general hasta el que pesa menos en una empresa, podemos hacer un periodo real de inclusión social. Absolutamente. Oye, Maca, ¿es posible establecer que por los dichos de alguien, otra persona tome la decisión, en este caso, de quitarse la vida? ¿Se genera un dolo ahí? Es tremendamente difícil, fíjate, más allá del dolo, lograr de alguna manera acreditar o probar el vínculo de causalidad entre los dichos y luego, obviamente, la decisión que toma esta persona, que es Felipe. La verdad que ahí va a aportar mucho el testimonio de la familia, el testimonio de los amigos, en el fondo las personas que quizás estaban presentes, pero va a ser muy difícil llegar a acreditar que producto, en el fondo, de que lo hayan echado, que lo hayan maltratado, en realidad él tomó la decisión de... Va a ser tremendamente complejo. En todo caso, le mandamos todo nuestro cariño, un beso grande y todo nuestro apoyo en estos difíciles momentos a toda la familia, amigos, a los colegas, a los que lo conocieron, a Felipe, por supuesto. Pero queremos pasar...